Muy buenos días para cada uno de nuestros hermanos en esta mañana de este día 18 de octubre del año 2025. Gracias le damos a Dios por la vida, por la oportunidad que nos concede de ver la luz de este nuevo día. Estamos en un día santo del Señor. Dediquémoslo para poderlo adorar y glorificar su santo nombre. Vamos a meditar en esta mañana en la continuación de la lectura que hemos tenido durante esta semana. Hoy vamos a la parte cuando aquellos discípulos que regresaron hacia Jerusalén a dar la noticia, a contar que Jesús ha resucitado. Así se llama la lectura. El Señor ha resucitado para este día 18 de octubre. Antes, los invito a que hagamos una oración. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos por la vida. Gracias, Señor, porque nos permites también meditar en tu palabra. Ilumina nuestros pensamientos, danos de tu Espíritu Santo para entender y comprender tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos y amigos que la sintonizan. Que tu palabra sea de mucha bendición para todos los corazones sedientos y hambrientos de escuchar tu palabra. Te suplicamos, Señor, que bendigas tu obra en este país de El Salvador como en el mundo entero, por los enfermos, por los diferentes planes de trabajo, para que también tú nos hagas a nosotros instrumentos en tus manos y poder colaborar en tu obra. Lo pedimos sin merecerlo en Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor con el tema El Señor ha resucitado. Con la cita de Lucas 24:35 y el versículo 36. Vamos a contar cuando los discípulos llegan a Jerusalén. Dice la palabra de Dios, esta cita de Lucas. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Hermanos, qué asombro, ¿verdad? El de los discípulos. Cuando las mujeres contaban, pues no creían. Ahora vienen dos discípulos que venían de Emaús a contar su experiencia de lo que platicaron en el camino, de las enseñanzas de Jesús, de su explicación de las profecías mesiánicas, y ellos decían: no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba estas cosas. Y cuando lo miran partiendo el pan y lo reconocen y saben que es su maestro, vienen no importando el cansancio, sino que viajan de Emaús hacia Jerusalén, que había unos 13 kilómetros aproximadamente. Llegan a una hora alta de la noche y empiezan a contar toda su experiencia en el camino hacia Emaús, cuando lo vieron, cuando lo reconocieron. Y en el camino al regreso llegan a Jerusalén y empiezan a contar, dice la palabra de Dios, Lucas 24:35. Empiezan a declarar lo que les había acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido por la forma exacta que lo hacía el Señor Jesús. Ahora, lo importante es cuando nos dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús, dice, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Recordemos que para que los discípulos entraran, tuvieron que dar sus nombres. Ellos estaban tocando la puerta del aposento alto, pero los discípulos se quedaban en silencio hasta que dijeron sus nombres. Ellos abren la puerta y la vuelven a cerrar. Según ellos, nadie más podría entrar, pero ellos están escuchando el testimonio de Cleofas y el otro discípulo de su experiencia del encuentro con Jesús, que ellos testifican de que Jesús está vivo. Aún con esa plática que tienen, aún hablando, dice, de estas cosas, Jesús se pone en medio de todo el grupo ahí en el aposento alto y les dice: paz a vosotros. ¿Cómo se han de haber sentido los discípulos? Primero se asombraron. En algún momento, bueno, cuando leemos la cita de Lucas, dice, ¿verdad?, de que pensaron que podía ser un espíritu, pero Jesús se dio a conocer de que no era un espíritu. Jesús pues estaba ahí en medio de ellos, como él había dicho que iba a resucitar. Estaba ahí en carne, ¿verdad?
entre ellos, hablándole a sus discípulos, así que ellos estaban asombrados de ver a su maestro. Qué importante escena, hermanos. Qué alegría para los discípulos que sus esperanzas nuevamente renacieran, que comprendieran cuál era el plan y la misión del Mesías al venir a esta tierra. Eso es algo interesante de que ellos tuvieron que sentir en ese momento del encuentro con Jesús. Dice la lectura que corresponde para esta mañana de la matutina del Cristo triunfante. Los viajeros encontraron a todos sorprendidos y excitados. Las voces de los que estaban en la pieza estallaron en agradecimiento y alabanza, diciendo: ha resucitado el Señor, verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces los dos viajeros, jadeantes aún por la prisa con la que habían realizado su viaje, contaron la historia maravillosa de cómo, mientras viajaban en medio del desaliento y la desesperación, se unió a ellos un extraño. Ahí empezaron a contar su relato, cómo ellos iban decepcionados en el camino hacia Emaús, diciendo: nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel y hoy ya tiene 3 días de estar muerto. Ese desaliento que llevaban, se les une, ¿verdad?, el extraño que era Jesús, y ellos empiezan a contar esa historia de cómo fue su encuentro con el Maestro. Dice la lectura: con una mezcla de sorpresa y esperanza, narraron cómo les había explicado las Escrituras y acerca de la invitación que le hicieran a permanecer con ellos. Dieron detalles de la comida que habían preparado y cómo aquel huésped extendió sus manos para partir el pan. Entonces lo reconocieron. Ahora, ¿por qué tuvieron esta experiencia? Porque fueron ellos los que lo invitaron, insistieron en la invitación. Fueron ellos los que le dijeron: no te vayas, quédate con nosotros. Y hasta ese momento que Él bendijo el pan, ahí estuvo con ellos en su preparación, dice esta lectura, del pan, esa cena sencilla. Pero cuando Él bendijo el pan, se dieron cuenta que era Jesús, por su forma de bendecir el pan y por la seña, ¿verdad?, de los clavos en sus manos. Ellos reconocieron que era su Maestro. Dice la lectura: apenas acabado su relato, y mientras algunos decían que no le podían creer porque era demasiado bueno para ser verdad, vieron a otra persona delante de ellos. Todos los ojos se fijaron en el extraño. Nadie había llamado para pedir entrada. Ninguna pisada se había dejado oír. Los discípulos, sorprendidos, se preguntaban lo que esto significaba. Así que, aún escuchando el relato de estos dos discípulos, sin darse cuenta, Jesús aparece en medio de ellos. Ellos esperaban que alguien tocara, pero no fue así. Esperaban escuchar los pasos, pero no se dieron cuenta. Jesús apareció en medio de ellos y se preguntaban: ¿qué significa esto, verdad? ¿Cómo es posible que aquí esté alguien entre nosotros? Cuando ellos pensaban estar seguros al estar encerrados en ese aposento alto. Sabemos nosotros que dice la Biblia, ¿verdad?, que estaban por miedo los judíos encerrados en ese lugar el primer día de la semana. Ahora dice: oyeron entonces una voz que no era otra que la de su maestro. Claras fueron las palabras de sus labios: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, dice Juan, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hermanos, qué importante escena. De la admiración de la noticia de los dos discípulos a escuchar las palabras de su maestro, que estaba ya en medio de ellos. Según el relato de Juan, dice que los discípulos se regocijaron, ¿verdad?, cuando Jesús nuevamente les dice: paz a vosotros, porque ellos estaban turbados, estaban admirados al escuchar noticia y por miedo por lo que estaba alrededor, que andaban buscando a los discípulos. Así que en medio de esa dificultad, Jesús se aparece a ellos y les dice: paz a vosotros, y les sopla.
les da un soplo para que reciban parte del Espíritu Santo. Todavía no era el chaparrón, ¿verdad?, que recibieron en el día del Pentecostés, pero sí les da para que puedan entender, puedan analizar lo que Jesús les va a enseñar. Así que Jesús, aquí también dice en la Biblia, que les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así de esa manera Jesús nos da también de su Espíritu, pero quiere que nos preparemos para el momento oportuno de recibir esa lluvia de Espíritu Santo que nos quiere dar a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dijo Jesús, pedirlo, ¿verdad?, al Padre. Si un hombre terrenal, siendo malo, le sabe dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial le quiere dar cosas buenas? O de manera especial, les quiere dar, dijo él, el Espíritu Santo a quien se lo pida. Si un Padre terrenal da cosas buenas, nuestro Padre Celestial nos va a dar el Espíritu, pero hay que pedirlo. Aquí Jesús les daba un poco del Espíritu Santo. Ahora dice, nadie debería aventurarse con arrogancia en la obra de Dios. Los hombres y las mujeres no debieran avanzar a menos que el Espíritu Santo se manifieste en ellos. Solo bajo la orientación del Espíritu Santo los seguidores de Cristo trabajarán como lo hizo el Señor. Así que aquí hay una aclaración, ¿verdad?, muy importante. Necesitamos pedir la dirección del Espíritu Santo. Podemos tratar de colaborar, podemos hacer las luchas, decir yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios, pero si no es por obra del Espíritu Santo, no, dice el consejo, no deberíamos de avanzar. Algunas veces nos aventuramos con arrogancia por la preparación quizás que alguien pueda tener y decir, no, yo sé lo que voy a hacer, yo sé de mis planes para trabajar en la obra de Dios, pero necesitamos esa aprobación, la aprobación de Dios y la ayuda de su Espíritu Santo para poder trabajar como lo hizo nuestro Señor Jesús. Dice, aquella noche Cristo les mostró a sus discípulos sus manos y sus pies para que ninguna duda hubiera en sus mentes de que Él era el Cristo. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que Jesús le estaba dando evidencia para que no quedara ninguna duda entre sus discípulos. Les está mostrando, declarando qué decía la Biblia de él y les muestra las manos y los pies para que vean que tenía la seña de los clavos, para que no hubiera, dice, ninguna duda de que él era el Cristo. Hermanos, ¿qué más evidencia? ¿Qué más, verdad, razón les estaba dando Jesús para que entendieran que se estaba cumpliendo las Escrituras y que Él estaba ahí vivo, que no era un espíritu como pensar en algún momento, según pues uno de los versículos, ¿verdad?, sino que Él estaba resucitado en medio de ellos, dándoles a conocer el cumplimiento de las Escrituras. Dice las últimas líneas, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitare de los muertos el tercer día. Así que, hermanos, es muy importante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tome en cuenta este consejo del cumplimiento de las Escrituras. Jesús le dijo a los discípulos, era necesario que el Hijo de Dios padeciese, muriere y resucitare al tercer día, así como estaba escrito en la ley de Moisés, dice, en los profetas y en los salmos. Hermanos, ¿qué es lo que nos hace falta? Estudiar más. El consejo de Jesús fue escudriñar las Escrituras. Dediquemos más tiempo al estudio de su palabra para poder analizar, para poder comprender la obra que Jesús hace también por nuestra vida. Todo lo que se cumplió y la promesa de que Él va a volver para llevarnos con Él al cielo. Pidámosle que nos dirijan para poder hacer su voluntad, poder colaborar en su obra y un día estar con Él en esas mansiones celestiales. Finalizamos con una oración. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos en esta mañana porque nos permites la vida, por la oportunidad que nos concedes de meditar en tu palabra. Ayúdanos a recibir también de tu Espíritu Santo, a meditar más en tu palabra
y ser guiados por tu Espíritu Santo para poder colaborar en tu obra. Bendice a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta mañana. Que tu palabra sea de mucha bendición. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera hemos finalizado y los esperamos en un próximo programa de esta página SMI Reforma El Salvador. Bendiciones para todos.